Saludos cordiales, se encuentran ustedes en el camino de Emaús para reconocer a Jesucristo resucitado. Tenemos varias cosas para compartir con todos ustedes en este programa que de una forma o de otra hacemos desde Gran Canaria, desde el municipio de Ingenio, concretamente desde España, para todos los que nos siguen en México, en Colombia, en Argentina, en Rosario, Buenos Aires, también en Italia, también en la parte norte de España, en Cantabria, Santander concretamente, y la gente que nos sigue en Andalucía, concretamente desde la Sartía Malacitana, concretamente en el pueblo de La Viñuela. A todos ellos les mandamos una bendición poderosa de Jesucristo para su vida y decirles que tenemos muchas cosas para compartir con ustedes. Entre ellos tenemos una palabra también de parte de Dios que el Señor ha puesto en nuestro corazón y que les vamos a entregar en este programa. El camino de Emaús, desde la parte alta del municipio de Ingenio, para todos ustedes. Una bendición poderosa de Jesucristo para sus vidas, para su familia, porque Dios es un Dios de familia. Y queremos tenerlo cada día mucho más cercano de usted a través de este camino que emprendemos, el camino de Emaús, para reconocer a Jesucristo resucitado. Hemos tenido oportunidad de toparnos con muchísima gente en este último tiempo que, bueno, no sé si por incredulidad o por falta de conocimiento, pero eso sí establece que verdaderamente la palabra de Dios, que la Biblia concretamente, es un cuento de hadas. Y nosotros hemos recopilado en las redes sociales acerca de este tema. Claro que tenemos mucho contenido y también sobre lo que establece su palabra con fundamentos, porque es uno de los libros más leídos en el mundo entero, conocido universalmente por encima de cualquier aspecto geográfico. Allí donde pueda haber vida humana, se conoce el Evangelio de Cristo, se conoce la palabra de Dios, y porque ha sido llevada por muchísimas personas comprometidas con el reino de Dios, comprometidas con Jesucristo el Señor. Pero hemos encontrado una persona que explica muy bien, concretamente, cómo la palabra de Dios, la Biblia, en este caso su palabra, pues no resulta para nada un cuento de hadas, sino que hay fundamentos teológicos, fundamentos cristianos verdaderos, que parten de ese ADN sobrenatural de Dios y que lo entregamos a través de este vídeo que hemos recopilado de las redes sociales. Si la Biblia es solo un cuento de hadas, ¿por qué la prohíben en 52 países? Si todo es mentira y fue escrita por hombres, ¿por qué tanto empeño en atacarla y prohibirla si todo es mentira? La Biblia fue escrita por Dios, y te explico por qué. Estas son todas las referencias cruzadas en la Biblia, unas 63.000 concordancias internas que conectan a sus 66 libros en una historia continua. La Biblia fue escrita por un periodo de 1500 años, por 40 autores diferentes. No un autor, 40 autores diferentes, en 3 continentes diferentes y 3 idiomas diferentes. Ellos no tenían WhatsApp para mandarse versiones, y muchos se recopilaron después. Ahora, no solo no se contradice, sino que cada parte se conecta como si viniera de una sola mente. Eso es brutal. Eso es humanamente imposible que ocurra sin inspiración divina. Ahora, encuentra a alguien que escriba un capítulo y avanza 100 años, y busca otra persona de otro país, de otro idioma, que escriba otro capítulo. Y haz esto a través de 1500 años. Y luego dime que tienes un libro que tiene sentido. No dejes que nadie te diga que este libro no aplica el día de hoy. Ningún otro libro posee tal armonía, coherencia, ni un impacto global tan profundo. ¿Sabes por qué la prohíben? Porque este es el único libro que te lleva al único camino, la verdad y la vida, Jesucristo. Es cierto que el enemigo, el diablo, Satanás, se vale de muchísimas estrategias y se vale de muchísimas maneras para poder establecer unas estrategias que nos aparten de esa relación que podemos tener con el Altísimo, con el Dios verdadero, con el Dios poderoso. Nosotros hemos encontrado a una persona en las redes sociales que se hace conocer en las redes como Adri Castel. Les recomiendo que lo sigan porque es muy bueno. Y desde aquí, desde nuestro programa El Camino de Emaús, hemos recopilado este vídeo porque él ha sido la persona que en este caso nos trae un poco de luz, un poco de iluminación para saber cómo muchas veces el enemigo se disfraza de ángel de luz y también utiliza el engaño, la artimaña. ¿Por qué? Porque es el príncipe del engaño, para poder atraparnos en esa situación que nos separa realmente de la relación que podemos tener en intimidad con Jesucristo el Señor. Así lo hace, así se lo contamos nosotros con este vídeo.
esto se fue mundial. A mí hay que bailarme todos los días. Man, I gotta stop it. I paid for a hairnail. Mira, el diablo siempre va a aparecer de distintas formas. A veces va a ser simplemente una mujer que intenta confundirte, a veces serán amigos que te invitan a salir, a desviarte del camino correcto, pero lo único que tienes que hacer es enfocarte completamente en el Señor y en ti mismo. Si de verdad quieres mantener el enfoque, te recomiendo leer este libro, la Biblia. Y muchos intentarán sacarte de ese camino, pero no lo permitas. Mantente enfocado, cree en el Señor y nunca te rindas. Claro que encuentro extremadamente sensato hacer una defensa por las víctimas de Palestina. Claro que mi corazón está con todas aquellas víctimas, porque la palabra de Dios dice, no matarás, no matarás. Y eso yo lo tengo claro en mi vida y lo comparto con todas aquellas personas que son afines al Señor, que son afines a Jesucristo y al Espíritu que habita en nosotros, que es la extensión de Dios en nosotros, el Espíritu Santo. Déjeme decirle que me parece genial que la gente defina como genocidio lo que realmente está sucediendo en Palestina. Pero también déjeme decirle que así como existen muchísimas manifestaciones de personas que de una forma u otra, en forma masiva, expresan ese sentir en las calles, en diferentes lugares, en diferentes países, en diferentes pueblos, también es importante manifestarse por aquellos cristianos que están siendo matados, que se les está quitando la vida en masa, concretamente en Nigeria, en África. Ante esto ha habido una respuesta de una persona, así como el rey Daniel en una situación donde el pueblo de Israel estaba cautivo del pueblo de Babilonia. Él pidió perdón por los pecados al Señor de cada uno de los miembros del pueblo de Israel, y el Señor le entregó las estrategias para poder vencer al pueblo de Babilonia, y así sucedió. De esta manera yo creo que hay un Daniel que ha salido en defensa de aquellos cristianos que se están exterminando de forma masiva y de forma atroz en Nigeria, y ha sido el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Desde aquí, pues quiero hacer referencia, en este caso, a una persona que ha salido en defensa de estos cristianos, porque ningún medio de comunicación habla sobre este tema. Queremos hacerlo desde aquí, desde el Camino de Emaús, y sensibilizarlo con todos los cristianos que son exterminados en Nigeria, en África. Ahí, mi gente, el presidente Trump se acaba de meter en algo que nadie esperaba, y es que acaba de declarar a Nigeria como país de particular preocupación por la persecución a cristianos, los que ustedes están viendo ahí. Dijo claramente, ya no más fondos sin condiciones, hasta que no protejan a esta familia y detengan estas injusticias, Estados Unidos no seguirá enviando ayuda. Este es uno de los videos que vio el presidente Trump de un pastor orando y llamándole a Trump que por favor los ayudara, que por favor no dejara que hicieran eso con el pueblo de Dios. Trump, now, please tell Trump to save our life in Nigeria. Y sí, esto hizo incomodar a muchos que no les gustó esta decisión, porque Trump se metió en un tema del que casi nadie quiere hablar. Y analiza esto, mientras en otras partes del mundo hay marchas, pancartas y cámaras, aquí hay silencio total. Silencio ante familias que suplican por su vida y aún así no son escuchadas. La familia que ustedes están viendo ahí pidió ayuda, lloraron, rogaron y aún así perdieron su vida solo por creer en Dios. Nadie marchó por ellos, nadie llenó las calles, nadie dijo nada. Yo estaba hablando mucho de esto y han sido escuchadas las oraciones, mi gente. Hoy Estados Unidos dijo, basta. Si no protegen al pueblo de Dios, tendrán que enfrentarse a nosotros. O le paran o le paran. Hay gente que nos hemos encontrado en diferentes lugares que vamos visitando con las cámaras del Camino de Emaús. En este caso recalamos en el rastro de las Palmas de Gran Canaria, allí en el puerto, y en el muelle, en el mercadillo, hemos encontrado algunas personas que son afines a Jesucristo y que su fe es una fe profunda. Hemos querido rescatar de cada uno de ellos ese versículo que ha calado hondo en su corazón, en su espíritu, y que ellos, por su propia voluntad, han querido compartir con todos ustedes. Simón Cortés es una de las personas que ha nacido en el Evangelio, que conoce la palabra, pero sobre todo una persona gran movedora de la alabanza, del ministerio de la alabanza, de la adoración.
porque le apasiona la música y nos permite, cada vez que estamos con él, conectar rápidamente con el Espíritu Santo y disfrutar de la presencia de Dios en nuestras vidas. Simón, gracias por el privilegio de acompañarnos siempre. Pero en esta mañana, en Las Palmas de Gran Canaria, queremos pedirte un versículo que haya calado hondo en tu vida, en tu mente y en tu espíritu. Pues uno de los versículos que más ha calado en mi vida es: Dios es amor, es amor. Es uno muy cortito, pero cautiva, porque siempre pensamos que Dios tiene amor. Dios en su esencia es amor, no tiene, es amor. Nunca se le puede acabar el amor, porque su propia esencia es amor. Es un versículo muy cortito y muy significativo para las vidas. Pues ya ven ustedes, esa es la palabra que ha querido compartir Simón Cortés con nosotros en el camino de Emaús para reconocer a Jesucristo resucitado. Nos hemos trasladado con el camino de Emaús concretamente hasta el Rastro Mercadillo de Las Palmas de Gran Canaria y bueno, nos cruzamos con gente, en este caso con Antonio Torcuato. Antonio, nos gustaría que nos comentara, como una persona creyente que te conocemos hace tiempo, un versículo que haya calado súper hondo en tu vida. ¡Wow! Un versículo que ha calado en mi vida profundamente. Profundamente. Yo creo que el que más a mí me ha tocado es cuando dice: de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, más que en aquel crea, tendrá la vida eterna. Amén. Juan 3:16. La importancia, yo creo que ese versículo habla de la importancia del creer. Amén. Que muchas veces nosotros no somos personas muy poco creyentes, personas que tenemos que ver para empezar a creer lo que estamos viendo. Y en ese versículo Dios nos deja claro que entrega a su Hijo. Amén. Por nosotros. Muchas gracias, Antonio, por esa gentileza y el privilegio que has tenido de compartir para nuestro programa, a nuestra gente, ese versículo que realmente ha calado hondo en tu corazón. Antonio, gracias. Volveremos a estar en el Camino de Emaús. Gracias. Juan María Heredia, uno de los pastores que siempre participa en nuestro programa, El Camino de Emaús. Hoy nos topamos con él aquí en el Rastro de Las Palmas de Gran Canaria y va a compartir con nosotros un versículo que desde siempre haya calado hondo en tu corazón, pastor. Bueno, hay tanto que argumentar sobre el tema bíblico, ¿no?, de la palabra de Dios, pero a mí me gusta uno: si Jehová no edificare la casa, en vano trabaja el que la edifica. Quiere decir que hay que poner al Señor en el primer lugar para que todo vaya bien, todo acontezca, seamos bendecidos en todo lo que emprendamos. Venga, saludos para todos los que oigan este mensaje en esta mañana y que el Evangelio de nuestro Señor, del reino, siga esparciéndose en todos los lugares de la tierra. Amén. Pastor Juan María, muchísimas gracias por ese versículo que nos acaba de regalar para toda la gente del Camino de Emaús. Durante la pasada semana habíamos tenido la oportunidad de compartir en la iglesia Puertas del Cielo, una iglesia pentecostal de la barriada de Yowar, de aquí en un municipio cercano, el municipio de Santa Lucía de Tirajana. Gracias a la pastora Elisa por habernos invitado a compartir la palabra de Dios en ese templo donde se adora a Jesucristo. Vaya desde aquí un saludo muy especial y una bendición poderosa para la pastora Elisa, para su hijo Alexi, que nos acompañó durante la alabanza adorando al Señor Jesucristo, y también a cada uno de los hermanos que allí se congregan. Una bendición poderosa para todos ellos. Créame, hay gente que por tradición familiar o por tradiciones del lugar donde le ha tocado nacer y vivir, pues tiene una serie de pautas consuetudinarias o de costumbres que practican, y muchas veces esa falta de conocimiento de la palabra de Dios les hace incurrir en algunos errores en la relación con Dios, en la relación con sus familiares, etcétera, etcétera. ¿A qué me estoy refiriendo? Mire, se lo voy a explicar. Me estoy refiriendo a aquellas personas que encienden velas, aquellas personas que se dedican a hablar con difuntos, con personas que son seres queridos que ya han partido y que no están con nosotros en este mundo. Se dedican a hablar con estas personas y eso no está bien. ¿Por qué? Pues porque la palabra de Dios dice en 2 de Corintios 11 que el mismo Satanás es el que se disfraza de ángel de luz. Muchos creen que si establecen una relación, un diálogo con aquellas personas que son seres queridos, que ya han partido, pues desde el cielo le ofrecen una determinada protección. Para nada.
La palabra de Dios establece que desde ese lugar no se puede volver a esta dimensión en la cual nosotros nos encontramos. En este estado hay personas que se comunican con sus difuntos. Mire, se lo voy a decir claro, esto tiene unas connotaciones espirituales y es que por esa falta de conocimiento no podemos ver que hay espíritus que se camuflan y tienen una incidencia sobre nosotros y después nosotros pagamos las consecuencias espirituales de hacer este tipo de prácticas. No lo recomiendo para nada. Le repito, la palabra de Dios dice que el mismo Satanás se disfraza de ángel de luz. Por eso no debes orar por los muertos. Cuando una persona muere, su destino ya está decidido y ya no hay nada más que puedas hacer por ella. Y tampoco es bíblico. No debes orar por los muertos. La salvación ocurre antes de la muerte por la fe en Jesucristo. La Biblia también nos enseña que cuando morimos, enfrentamos el juicio final, y en ese momento ya no habrá más oportunidades para el arrepentimiento. Jesús contó una historia para explicar sobre nuestro destino. Después de la muerte, podemos ir al cielo como fue Lázaro, o al infierno, como también fue el hombre rico. El hecho es que quien está en el cielo no puede ir al infierno, y quien está en el infierno no puede ir al cielo. Nada puede cambiar eso. Ni siquiera la oración puede cambiar la situación de los muertos. La Biblia nos dice que Jesús murió para pagar por todos nuestros pecados, y que quien acepta a Jesús como su Salvador, queda limpio de sus pecados y no tiene que pagar el precio porque Jesús ya lo pagó. Comenta, amén. Gracias, Jesús. Un alma que gira en torno a sí misma es el altar perfecto para demonios. Te voy a contar algo que quizá no te mole mucho. Todo el mundo hoy en día habla de sanación, sana tu niño interior, sana tu energía, sana tu trauma, vibra alto. ¿Te suena? Lo que pasa es que Satanás y sus compis han aprendido el mismo lenguaje. Llegó a la conclusión de que para poseer a una generación no bastaba con miedo, sino que ahora la estrategia iba a ser autoayuda. El discurso moderno luciferino es todo lo que necesitas está dentro de ti. Pero la Biblia es tajante con esto. En Jeremías 17:9 dice que engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Ojo con los adjetivos que utiliza. Es que no puedes sanarte con lo mismo que te enfermó. El veneno está ahí dentro. El corazón herido no se cura mirando hacia adentro. Cuando el sistema dice mira hacia adentro, lo que realmente quiere decir es enciérrate. Un alma que gira en torno a sí misma es el altar perfecto para demonios. No sé si me explico. Y cuidado que esto no tiene nada que ver con la psicología. Dios nos ha dado profesionales de la salud para ayudar a dar claridad y equilibrio emocional. El problema es cuando se confunde el evangelio con una espiritualidad terapéutica. Cuando sustituyen a Dios por una búsqueda incesante del yo. Constelaciones familiares, tarot, astrología, registros akáshicos, es como firmar un contrato con el enemigo para que haga lo que le dé la gana en tu vida. En Deuteronomio 18:10 lo deja bastante claro. Dice, no se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortilejo, ni hechicería, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni consulte a los muertos. La verdad está para quien quiere encontrarla. Para quien no, tiene un montonazo de excusas para ponerse el velo en los ojos. Pero es que literalmente vemos en la segunda página de la Biblia cómo Satanás se convierte en serpiente y tienta a Eva. ¿Sabéis cómo? Diciéndole que si comía del fruto del árbol no iba a pasar nada, no iba a morir, que no se preocupara, que iba a ser como Dios. Justo lo que Satanás quería y no podía. Vaya proyección, ¿eh? El enemigo no ofrece destrucción. No te viene de manera evidente, de rojo, con unos cuernos. Lo que él ofrece es autodescubrimiento. Esto es peligroso como poco. La primera tentación en el Edén fue el primer proceso de sanación donde vemos que a Dios no se le necesitaba. El mundo hoy llama sanación a cualquier cosa que calme el dolor, aunque no toque el pecado. Pero Dios llama salvación a lo que toca el dolor de raíz, aunque duela. Porque el problema del ser humano fue, es y será el pecado. Todo lo que te aleje de tu Creador. Estar expectante porque no sabemos el momento en el cual el Señor nos va a llamar a su presencia. Y de esta manera nosotros tenemos que mantener una actitud porque dice la palabra de Dios que el Señor vendrá como ladrón en la noche. Pero también es importante, como no conocemos ese momento ni ese tiempo, solamente el Padre de los cielos lo conoce, saber estar atentos de una forma precavida, saber estar atentos, no estar centrado en aquellos temas que nos apartan de lo que es la presencia de Dios, nos desenfocan verdaderamente de esa relación que mantenemos en intimidad con Jesucristo el Señor. Déjeme decirle, usted no tiene una religión, usted debe tener
una relación con Jesucristo el Señor, con el Dios Padre Todopoderoso y con el Espíritu que habita dentro de usted, que es el Espíritu Santo. Por eso hay una palabra que el Señor me ha entregado y que voy a compartir con todos ustedes durante esta semana y que tiene que ver precisamente con saber relacionarnos con Dios, estar enfocados y sobre todo hacer las cosas cuando es el tiempo debido, porque hay un tiempo para cada cosa, pero verdaderamente ese tiempo puede que algún día se agote, y así como en la época de Noé la puerta del arca se cerró y nunca ya más nadie pudo entrar, solamente se salvaron los que iban dentro del arca, así puede que sea la próxima venida de Jesucristo, pero esta vez no va a ser con agua, como se inundó todo, sino que va a ser verdaderamente con fuego. Bien, en la palabra de Dios que queremos compartir con todos ustedes hoy, que tiene que ver con el tiempo. El tiempo es algo que no se recupera, el tiempo es algo que pasa y no vuelve atrás. El tiempo es algo que si me lo gasto, me lo he gastado y nunca más lo voy a recuperar. No es una inversión, sino algo que se va desgastando y que nunca más se regenera. Por eso el tiempo es súper importante. Después de Dios, lo más importante es el tiempo, porque si no tengo tiempo para compartir con mi familia, que también es una de las cosas prioritarias que tengo en la vida, pues si no tengo tiempo, entonces sería verdaderamente un problema. Dado este razonamiento, entiendo que el tiempo es algo extremadamente importante en la vida de cada ser humano y principalmente en la vida de los cristianos. Por eso me he querido venir hasta el libro de Eclesiastés en el Antiguo Testamento, en la Biblia, para que podamos definir el tiempo. La Biblia dice que hay un tiempo para cada cosa y se lo voy a detallar. En el libro de Eclesiastés, en el capítulo 3, a partir del verso 2, dice que todo tiene su momento oportuno, que hay un tiempo para todo lo que se hace abajo en el cielo. Y dice lo siguiente, Eclesiastés 3, todo tiene su momento oportuno, hay tiempo para todo lo que se hace bajo el cielo, es decir, aquí en la tierra. Tiempo para nacer y tiempo para morir, tiempo para plantar y tiempo para cosechar, tiempo para matar y tiempo para sanar, tiempo para destruir y tiempo para construir, tiempo para llorar y tiempo para reír, tiempo para estar de luto y tiempo para bailar. También dice tiempo, a partir del verso 5, tiempo para esparcir piedras y tiempo para recogerlas, tiempo para abrazarse y tiempo para apartarse, tiempo para buscar y tiempo para perder. Atento a esto, Tiempo, dice, tiempo para buscar y tiempo para perder, tiempo para guardar y tiempo para desechar, tiempo para rasgar y tiempo para coser, tiempo para callar y tiempo para hablar, tiempo para amar y tiempo para odiar, tiempo para la guerra y tiempo para la paz. Yo no sé si a usted le queda claro cómo define la Biblia verdaderamente lo que es el tiempo. Pues hay algunos cristianos que verdaderamente en este tiempo que nos ha tocado vivir se dedican a perder el tiempo, estando desenfocados de lo que verdaderamente importa, que es Jesucristo el Señor, porque su venida está pronta. Jesucristo viene y verdaderamente dice la palabra de Dios en Mateo 24, que Jesucristo vendrá como ladrón en la noche, porque no se sabe cuándo vendrá. Incluso Él lo dice, ni yo sé el momento, porque verdaderamente da las pautas de cuándo será la venida, pero no dice la fecha, ni el tiempo, ni la hora exacta, porque nosotros vivimos bajo un reloj denominado Cronos, pero el tiempo de Dios es Cairo. Entonces, dicho esto, es importante que tengamos en cuenta el tiempo. Dice, ni yo lo sé, dice Jesucristo en Mateo 24, dice, mi Padre de los cielos es verdaderamente quien lo sabe. Solo Él sabe cuándo será la próxima venida, pero hay que estar preparado. Claro que sí, hay que estar preparado. Por eso es importante reflexionar cómo se entiende el tiempo en la palabra de Dios. Y ya en la época del Antiguo Testamento, en Eclesiastés, en ese libro, hemos encontrado en Eclesiastés 3, le repito el capítulo, para que usted tenga la oportunidad de leerlo y ver cómo se define el tiempo. Ahí define muy bien cómo
hay un tiempo que es un tiempo que se puede perder y hay un tiempo que verdaderamente hay que ganarlo. Y yo creo que estamos en el tiempo en que necesitamos aprovechar cada minuto, cada segundo, cada instante, verdaderamente, ¿para qué? Pues mire, para estar enfocados en Jesucristo, porque su venida es pronta, su venida llega pronto. Se han dado ya muchas de las profecías que se están cumpliendo y nos da la pauta de que la venida del Señor está muy, muy cerca. Es tiempo para acercarnos al Señor. Ha habido momentos en la época de la historia que esto vuelve a repetirse, pero puede que haya algún momento en donde querramos pedir y no se nos va a dar, querramos entrar y no se nos va a abrir la puerta. Esto ya había sucedido en la época de Noé. En la época de Noé ya había sucedido. Cuando la puerta del arca se cerró, nadie pudo entrar más. Y solamente se salvaron de aquel gran diluvio, solamente se salvaron los que estaban dentro del arca. Los que estaban fuera no se salvaron. Y como ustedes comprenderán, ahí está la prueba evidencial de que verdaderamente cuando se cierra la puerta no hay más oportunidades. Ahora es tiempo de tener oportunidad de acercarnos al Señor, de que se nos abra la puerta y de poder pedir y que se nos dé. Dice Mateo 7:7, su palabra: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, amad y llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, el que busca halla y el que llama se le abrirá. Recuerden, Mateo 7:7. Todo aquel que pide recibe, todo aquel que busca halla y al que llama se le abrirá. Estamos a tiempo, hermano, amado del Señor, amada del Señor. Estamos a tiempo de poder llamar a la puerta, de que se nos abra, de que podamos tener un encuentro genuino con Jesucristo, de que podamos ser salvos. Hace falta solamente arrepentimiento. ¿De qué? De nuestros pecados, de aquellas cosas que están mal. Fíjese, una de las cualidades de Dios es el amor. ¿Y por qué es el amor? Pues porque su esencia es amor. La esencia de Dios es amor. Una de las cualidades del amor de Dios, porque de Dios es amor y Dios es amor, es que Él es tardo para la ira, dice su palabra, y grande en misericordia. Es decir, que nos ama con nuestras miserias. Misericordia. Dice la palabra de Dios que Dios no tiene un apresuramiento determinado por juzgar a nadie. De hecho, Dios no nos juzga, ni nos ha juzgado, ni nos va a juzgar nunca. A ver si nos entendemos. Seremos juzgados por la palabra. Créame, pero verdaderamente en este tiempo tenemos que ser conscientes de que Dios, dice la palabra en Éxodo 34:6, es tardo para la ira y grande es su misericordia. Dice Éxodo 34:6, y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Éxodo 34:6. Lo dice su palabra, lo dice su palabra. Es importante que podamos entender este concepto de que Dios es tardo para la ira, pero es grande en misericordia. Es grande en misericordia. Lo define así su palabra. El amor de Dios. Y dentro de las cualidades del amor de Dios, porque Dios es amor, está ser tardo para la ira y grande en misericordia. Pero si algo está escrito, tal como sucedió con Noé, cuando la puerta del arca se cerró, nadie más pudo entrar por esa puerta. Y solo se salvaron quienes estaban dentro. Puede que llegue un día donde la puerta ya verdaderamente, como decíamos, no se abra. No se abra. Y no podamos entrar. ¿A dónde? Pues a la gloria de Dios. Y no podamos entrar ni volver a la gloria de Dios. Quizá he empleado mal el término, no volver a la gloria de Dios, porque la gloria de Dios está en nosotros a través del Espíritu Santo. Pero sí que no podamos entrar al reino de Dios, a esa dimensión donde se encuentra el Señor. Porque Jesucristo está en los cielos sentado junto al Padre. Y nosotros todavía estamos en la tierra y lo único que tenemos
como extensión de Dios dentro de nosotros es el Espíritu Santo. Por eso es importante tener en cuenta este concepto. Que seamos desechados y vayamos a un tormento eterno no es el plan de Dios para nosotros. El plan de Dios para nosotros es la salvación. Por eso mandó a su Hijo Jesucristo el Señor para nosotros, para que fuésemos verdaderamente salvos y pudiéramos estar un día junto a Él en su presencia, disfrutando de una forma eterna. En el nombre poderoso de Jesús. Dice la palabra de Dios que había 5 vírgenes insensatas y que había 5 vírgenes prudentes. Jesucristo en su palabra dice que las vírgenes prudentes eran, a través de esta parábola en Mateo 25, aquellas que habían sabido mantener el aceite en la lámpara. ¿Para cuándo? Para cuando llegara el amado. Pero las insensatas no pudieron ahorrar ese aceite para tenerlo en su lámpara, y cuando llegó el momento de la llegada del amado, el amado se presentó y ellas no tenían aceite en su lámpara, y realmente el amado no las reconoció. Dice su palabra en Mateo 25:11 a través de esta parábola, que a mí me encantaría que la leyeran, porque es una parábola preciosa donde se define verdaderamente cuál es la gente prudente que está enfocada en Jesucristo y cuál es aquella gente que no ha entendido el tiempo en el cual estamos viviendo y cómo hay que estar enfocados en Jesucristo. En Mateo 25 dice Jesucristo: después vinieron también las otras vírgenes, diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondió, dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Cuidado, súper importante. La llegada de Jesucristo está cerca, tenemos que estar enfocados, tenemos que estar preparados, y una forma es saber entender el tiempo en el que estamos viviendo, cómo nos gastamos el tiempo, porque el tiempo verdaderamente no lo vamos a volver a recuperar nunca más. Y puede que mañana, en cualquier momento, esta noche o pasado mañana, se presente el amado, se presente Jesucristo aquí entre nosotros, y nosotros, en lugar de ser arrebatados junto con Él para disfrutar en la presencia de Dios Padre Todopoderoso, seamos desechados, como dice su palabra, al lago de fuego. Que no se nos abra la puerta y que nos diga verdaderamente: yo no te conozco, como les dijo el amado a las 5 vírgenes imprudentes que no habían guardado el aceite en su lámpara para cuando se produjera esa venida. De manera que les invito a leer Mateo 25:11, porque verdaderamente nos da la pauta de cómo tenemos que aprovechar este tiempo, ser conscientes verdaderamente del tiempo que estamos viviendo y estar enfocados en Jesucristo el Señor. Así que nada, con esta palabra les dejo hoy. Entender cuál es el tiempo en el que estamos viviendo, permanecer enfocados en Jesucristo, tener en cuenta que Dios es tardo para la ira y grande en misericordia, y que si llamamos se nos abrirá la puerta, porque ahora estamos a tiempo de que la puerta sea abierta. La puerta está abierta. ¿Para qué? Para nosotros llamar y poder entrar. ¿A dónde? A la presencia de Dios. Cada día entrando en su intimidad, con oración, pidiendo perdón por nuestros pecados, con arrepentimiento, y estaremos enfocados en la próxima venida de Jesucristo, estando verdaderamente preparados para cuando se produzca su llegada. Amados del Señor, me despido de ustedes con una bendición poderosa para ustedes y para cada uno de su familia, en el nombre poderoso de Jesús. Hasta el próximo Camino de Emaús. Volvemos a encontrarnos en una próxima entrega.